La semana pasada hablábamos de que Dios llama, y tiene una llamada, vocación. Vocación, ¿qué significa? Llamada, ¿verdad? Invocar es llamar a alguien por el nombre, ¿verdad? Pues la vocación, la llamada de Dios a todo hombre, porque Dios llama a todo hombre que viene a este mundo, no se olvida de nadie. Y dice, mira, este no cuenta, ¿verdad? Este paso por alto. No, no. Todo hombre tiene valor para Dios en el sentido de que Dios nos ha llamado y elegido, quiere elegirnos también. Esto es muy especial, pero es que quiere hacerlo. ¿Sí? Y nos llama a algo grandísimo. Por eso nuestra dignidad es muy grande, porque la llamada es muy grande. No solo porque tenemos un creador tan grande, sino porque quien nos ha creado para algo grande. ¿Y para qué es esta llamada general, por tanto, que se aplica a cada hombre que viene a este mundo? Pues Dios nos llama y elige para ser criaturas nuevas, para ser santos e irreprensibles ante Él, para ser sus hijos, ¿verdad? Lo decíamos el otro día citando Efesios 1:4. ¿Eh? Dios nos ha elegido en Cristo antes de la fundación del mundo para ser santos e inmaculados en su presencia en el amor, eligiéndonos de antemano para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo. Y luego concluye con una llamada todavía más especial. ¿Mm? Pero toda la palabra de Dios, el Nuevo Testamento, nos repite como una constante, como un eco, toda esta llamada de muchos textos de San Pablo, de San Pedro, del Evangelio. Se ve cómo esa llamada es a ser criaturas nuevas, a renacer, a nacer de nuevo, el agua y el espíritu, a participar de la vida divina. Todo esto son formas distintas de decir lo mismo, esto que estamos diciendo, esta llamada de Dios a cada hombre, y que incluye la llamada a hacer discípulos a todas las gentes, para que todos puedan participar de esta llamada y de esta vida de hijos de Dios. Pero decía que el culmen de esta llamada es lo que sigue diciendo ahí Efesios 1, luego dice en el versículo 5, en el 6 y en el 12, dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la que nos agració en el amado, para alabanza. Es decir, nuestra llamada a la santidad, a la vida, participar de la vida divina, ser hijos de Dios verdaderamente. Todo esto es un medio. Vivir en el amor es un medio para poder glorificar a Dios. Somos llamados a ser instrumento de alabanza de la gloria de su gracia. Dice después, para ser nosotros alabanza de su gloria. Bueno, pues esto debería ser suficiente ya para que nos parásemos aquí y profundizásemos meses, años, porque esto es para no terminar, no terminar. Aquí hay un pozo sin fondo en esta llamada de Dios. Si nos sentimos llamados y queremos responder y elegidos para participar de este misterio de amor y de vida en verdad, en radicalidad, con profundidad. Esto es un plan de vida para toda la vida. Esta llamada implica toda la vida y para gozarnos en ello, porque esta llamada gratuita de Dios es maravillosa, es tan grande, ¿verdad? Gozarnos y buscar a Dios con todo el corazón para que nos ayude a responderle a esta llamada con su gracia. Pero es que además, por si esto no fuese suficiente, además, Dios nos llama y elige también para colaboraciones concretas en sus planes en el tiempo. Porque lo que hemos dicho hasta ahora es un plan eterno, ¿verdad? Para glorificar a Dios por toda la eternidad.
y nada impuro puede entrar en su presencia. Luego tenemos que ser santos. Y eso empieza ya, eso empieza ahora, para glorificar a Dios ahora y ser santos ahora, claro. Pero es que viviendo como hijos de Dios, estamos en condiciones de que Dios nos pueda llamar a colaborar con Él ahora en planes concretos que tiene en el tiempo. Esto implica una misión particular o servicios particulares. Si la llamada que hemos explicado antes es general, es decir, se aplica a cada hombre que viene a este mundo, Dios tiene esa misma voluntad, esa misma llamada para cada hombre. Esto no. A unos les llama una cosa, a otros a otra, en función de servicios diversos, concretos, particulares, planes específicos, en que Dios llama a unos por aquí, a otros por aquí, para que todo encaje en un plan único, común, perfecto, de edificación de su reino, aquí, ahora. Él quiere hacer esto, es maravilloso. Luego, descubrir esa primera llamada ya es algo que nos tiene que llevar a una transformación completa de nuestra vida, pero ahora esta segunda nos tiene que también dejar pues maravillados que Dios sigue llamando y a cada uno a servicios concretos, tiene planes particulares, nos tiene que dejar agradecidos y nos tiene que movilizar para estar activos, atentos a la escucha de su voz, de su llamada a nosotros, a nuestra vida, en nuestras circunstancias y con planes concretos divinos para cada uno de nosotros. Esto es tremendo también, ¿verdad? Pues bien, esta llamada implica de alguna forma una consagración, porque Dios cuando llama separa, saca del mundo. Por eso dice Cristo, vosotros no sois del mundo, porque, porque si estamos en el mundo, siendo del mundo, participando de los criterios, de la forma de actuar del mundo, Dios no puede enviarnos, Dios no puede darnos una misión, Dios no puede contar con nosotros. Dios lo que hace es sacarnos, prepararnos, capacitarnos, santificarnos para que podamos ser útiles. Es decir, no le somos útiles. Mientras no somos suyos, mientras pertenecemos al mundo y somos del mundo, no le servimos para nada. Pero por eso Dios llama y saca, y consagra y prepara para que podamos, con su gracia y escuchando su voz, podamos servirle de verdad. ¿Eh? Pues esta llamada a un servicio particular es lo que vamos a tocar en el tema de hoy. Isaías 6:8 dice, percibí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá de nuestra parte? O sea, oye al Señor que llama, ¿no? ¿A quién enviaré? Está buscando el Señor. ¿A quién? ¿A quién? ¿Quién irá de nuestra parte? ¿Eh? Hay un plan de la Santísima Trinidad. El Padre, el Hijo, el Espíritu están amando y pensando en planes para los hombres para una misión. Y se deja oír la voz de la Trinidad, ¿verdad? Isaías, el profeta, lo escucha. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá de nuestra parte? Y él se siente llamado y responde. Responde a esa voz que ha escuchado. Dije, heme aquí, envíame, envíame a mí, envíame. O sea, se pone disponible para responder y responde, sin saber a lo mejor muy bien de qué se trata. Pero dice, Señor, cuenta conmigo, cuenta conmigo. Quiero entrar en ese plan. La llamada personal de Dios a un servicio en su reino está relacionada, por tanto, con esta separación del mundo que decíamos y una entrega a Dios. Una entrega a Dios, una respuesta por parte del hombre. Sin esa respuesta, esa llamada se queda en nada, claro, que no encuentra eco en el hombre. Y ahí el Señor, sí.
llama y elige y capacita y todo puede empezar. Pero tiene que haber entrega, tiene que haber una decisión, ¿verdad? Decisión de ir adelante hacia la voluntad de Dios, hacia la llamada de Dios. Efesios 4:11 dice San Pablo, Él mismo dio a unos el ser apóstoles, todos llamados a esa llamada universal, a la salvación, a la santidad, a glorificar a Dios. Pero ahora vienen llamadas concretas. ¿Y ahora qué ocurre? Pues que tiene que haber personas concretas que, habiendo recibido la primera llamada y respondido, están abiertos a escuchar esta nueva llamada y también están dispuestos a responder. Él mismo dio a unos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelizadores, a otros pastores y maestros. O sea, llamadas particulares. ¿Mm? En 1 Corintios 12:28 continúa con esta misma idea. Dice, así los puso Dios en la iglesia, primeramente como apóstoles, en segundo lugar como profetas, en tercer lugar como maestros. Aquí coincide con los ministerios que ha citado antes, ahora añade otros. Luego los milagros, luego hay otro ministerio que es de milagros. El Señor quiere llamar a siervos suyos para servirle en milagros. Luego, el don de las curaciones, de asistencia, ¿no? Un ministerio de asistencia, de gobierno, diversidad de lenguas. ¿Acaso son todos apóstoles, todos profetas, todos maestros, todos con poder de milagros, todos con carisma de curaciones, hablan todos lenguas, interpretan todos? Claro, y es que está llamada a un servicio, a un ministerio en el reino de Dios. Pero aquí, ¿eh? Aquí. El reino de Dios está aquí, está entre nosotros. Necesita una capacitación sobrenatural y es el Espíritu el que da esos carismas para apoyar la llamada a un servicio. Es decir, la herramienta para servir. Igual que al mecánico, pues si no se le ofrecen pues, las herramientas mínimas para poder trabajar con el vehículo que se le encarga que lo arregle, pues poco podrá hacer, ¿verdad? Pues en el reino de Dios con más motivo. Dice 1 Corintios 12:4. Hay diversidad de carismas, pero el Espíritu es el mismo. Diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios que obra en todos. A cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común. Luego, los carismas, dones del Espíritu, en función de un trabajo, de un servicio, del ministerio encargado por Cristo. ¿Qué implicaciones tienen estas llamadas particulares, específicas, a un servicio en el reino? Primero, parten de la libre voluntad de Dios. O sea, no hay un título que alguien tenga, no, yo me puedo candidatar a esto porque tengo tal preparación. No, libremente Dios llama a quien quiere. Es Dios el que se hace garante de que esta llamada pueda funcionar. No es el hombre el garante, sino Dios. Como decía el Señor en Juan 17:16, ellos no son del mundo como yo no soy del mundo. Entonces, llama una existencia aparte y el Señor es el que garantiza que esto va a funcionar. ¿Eh? Además, Dios aguarda respuesta del hombre. Es decir, la llamada implica conversión, vuelta del hombre hacia Dios, para acoger y responder a esa llamada. Desprendimiento de sí mismo, capacidad de renuncia, fidelidad, cooperación del hombre con los planes de Dios. Es decir, hay una serie de virtudes y de implicaciones en la respuesta. Podemos responder positivamente, adecuadamente o fallar. El joven rico, ¿qué ocurre?
pues que no se atrevió a responder como el Señor le estaba pidiendo y se perdió todo lo que podría venir después de esa llamada. Además, la respuesta a la llamada de Dios implica toda la vida y toda la persona. No se puede decir, yo voy a servir al Señor media hora al día, un día a la semana, o yo qué sé. No, no. Si el Señor te hace siervo suyo, eres siervo suyo. Y todo lo que haces lo haces como siervo de Dios. Y tienes un ministerio que realizarás en algunos momentos, a lo mejor, no en todo momento, pero eres y te implica, te cambia, te compromete toda la persona. Un compromiso total, total. Claro, no se puede servir al Señor, no sé, como hobby, ¿no? Como hobby. Me apunto porque me gusta hacer no sé qué. No. Eh, Como en los clubes estos que hay gente que se asocia de, yo qué sé, para pensar gaitas, o yo qué sé, para qué. Pues lo que sea, ¿no? Lo que le apetezca a cada uno. Pues aquí no. La llamada es de Dios. La respuesta tiene que ser total. La respuesta implica a toda la persona y puede cambiar la vida mucho o totalmente. Además, el discípulo puede responder o no responder, claro, es libre. Pero si acepta la llamada, si responde, tiene que someterse a un plan. O sea, ahí empieza la historia, no es que ya está, ¿no? Ya, el Señor me ha llamado, he dicho que sí, ya está. No, no, no. Ahí empieza el plan con un entrenamiento, con una capacitación, con un tratamiento que hace el Señor en nuestra vida para que podamos servirle como Él espera. Luego, hay un camino que implica fe y obediencia al Señor y entender las circunstancias que vamos viviendo como preparación para que se cumpla aquello a lo que el Señor nos está llamando y que a lo mejor no estamos todavía en condiciones, pero Él nos prepara para eso, ¿verdad? O vamos haciendo algún pequeño ejercicio, entrenamiento, pero todavía no es un ministerio en serio. ¿Eh? En la medida en que practiquemos, en que respondamos a lo que el Señor nos está poniendo para vivir delante, pues como preparación podrá darse algo más adelante en los planes del Señor. Como Él disponga, como Él disponga, porque Él llama de formas a veces que no entendemos. Ya parece que llama por aquí, pero luego cambia la cosa para acá y Él sabe por dónde nos quiere llevar. La llamada unas veces es muy directa, como a Simón o a Andrés. Venid conmigo, hala, y os haré pescadores de hombres. Pero venid conmigo, ya está. A Mateo, sígueme. Otras veces suena como una invitación, como eso de Isaías, ¿no? ¿A quién enviaré? Y Isaías está atento y se mete en el ajo, ¿verdad? Se pone ahí su carne en el asador. A veces, pues el Señor decía, si alguno quiere venir en pos de mí, a ver si quién pone la oreja, ¿verdad? Está llamando, porque eso es una llamada personal. El que lo diga así, si alguno, no significa que no está llamando, pero está dejando que esa palabra arraigue en mi corazón. Que yo no haga oídos sordos, no diga, no, no, esto no va conmigo. Bien, llama de muchas formas, ¿verdad? Dios tiene sus modos y sus tiempos también, el tiempo de Dios. Lo puede hacer de cualquier manera, por cualquier medio, pero llama. Cuando llamó a Pedro y Andrés, estaban echando la red en el mar y les llama en ese momento. Podría haber esperado a otro momento, ¿verdad? Pero quiso hacerlo en ese momento. Si no sabe por qué, tenía sentido para él, ¿verdad? Con los hijos de Zebedeo, lo mismo. Estaban en la barca con su padre y en ese momento los llama. San Pablo, ¿qué dice? Pues no lo llamó al principio, pero él se siente escogido para el Evangelio de Dios, dice en Romanos 1:1, escogido para el Evangelio de Dios. Luego,
reconoce una elección que Dios hace y se siente llamado, claro que sí. A Felipe también le llama sin darle explicaciones, le dice, sígueme. La Virgen María, ¿cómo siente su llamada? Pues a través de un ángel, el arcángel San Gabriel, viene, se le presenta y le presenta el plan, ¿verdad? La llamada. Aquí está, la llamada. Moisés, ¿cómo fue? Pues una preparación poco extraña, porque fue a lo largo de dos etapas de 40 años cada una. ¿Eh? ¿Cómo llega al final esa llamada? Eh, San Pablo y Bernabé. ¿Qué ocurre? Pues en un momento, Hechos 13:2, dice, mientras estaban celebrando el culto del Señor y ayunando los hermanos, dijo el Espíritu Santo, separadme ya a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. O tiene un plan específico de servicio al Señor y dice, ahora estos dos, ¿eh? Estos dos. El Espíritu Santo interviene y claramente habla de un profeta y da esa palabra. Separadme a estos dos para una misión, para esa obra que he preparado, a la que los he llamado. Bien, todos estos servicios tienen como fin la construcción del cuerpo de Cristo, el reino de Dios en la tierra. Pues el modo de actuar del Señor, por tanto, no es a lo humano, sino Él tiene la iniciativa. Él, al que llama, elige y capacita y envía. Luego, en la llamada está implicado todo esto. O sea, el desarrollo de la llamada implica la elección, la capacitación y el envío. Es decir, que cuando Dios llama a alguien a un servicio concreto, su gracia va a asistir a esa persona. Y su gracia ya empieza a trabajar en esa persona para convertir a esa persona, ese hombre, esa mujer, en un instrumento de Dios, útil para esa finalidad, para ese propósito. Y Moisés, volviendo al ejemplo de Moisés, tartamudo parece. Bueno, pues lo elige para una misión. Y tenía que hablar, y tenía que liderar, y pues lo elige tartamuda. Pero lo capacita para decir lo que tenía que decir, a pesar de su tartamudez. La autoridad no estaba en su habilidad humana, sino en las palabras de Dios que tenía que transmitir y en las órdenes de Dios que tenía que ejecutar. ¿Mm? Isaías nos cuenta el plan de Dios para él en el capítulo 49, dice, oídme islas, atended pueblos lejanos. Yahvé, desde el seno materno me llamó, desde las entrañas de mi madre recordó mi nombre. Hizo mi boca como espada afilada. En la sombra de su mano me escondió. Me hizo como saeta aguda. En su carcaj me guardó. Me dijo, tú eres mi siervo, Israel, en quien me gloriaré. Es decir, es un mensaje para el profeta, pero también para Israel, que está hablando de una elección y de una preparación. Como en el seno materno, el profeta ya se siente llamado porque Dios lo está preparando para esa misión. Ya está poniendo en su boca una capacidad para dar palabra, dice, su boca como espada afilada, palabra penetrante, palabra poderosa, ¿eh? Y lo esconde a la sombra de su mano, es decir, lo resguarda, lo protege de contaminación del mundo, de lo que sea. Todo esto es gracia de Dios. Preparación para una misión, ¿verdad? Luego, Dios eligiendo, primero, ¿qué hace? Modela, transforma a la persona. Jeremías también nos habla de esto, Jeremías 18. Dice, palabra que fue dirigida de Jeremías de parte de Yahvé. Levántate y baja a la alfarería,
que allí mismo te haré oír mis palabras. Bajé a la alfarería y aquí que el alfarero estaba haciendo un trabajo al torno. El cacharro que estaba haciendo se estropeó como barro en manos del alfarero y éste volvió a empezar, transformándolo en otro cacharro diferente, como mejor le pareció al alfarero. Entonces me fue dirigida la palabra de Yahvé en estos términos. ¿No puedo hacer yo con vosotros, casa de Israel, lo mismo que este alfarero, oráculo de Yahvé? Mirad que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, casa de Israel. Es decir, el Señor trabaja con el hombre, con el corazón del hombre, con nuestras capacidades también. Trabaja con lo que somos. ¿Para qué? Para hacernos nuevos, y capacitarnos, prepararnos para ese servicio al que nos llama. Segunda etapa de la nos modela, nos enseña el maestro que hace con los discípulos. Los llama, luego los trabajó y los enseñó. Los enseñó durante un tiempo. Fue su maestro de cerca, ¿verdad? Los enseña con el ejemplo, con la palabra, con todo. Y luego les sigue dando el espíritu para que siga siendo su maestro, ¿verdad? Pero los envía ya. Luego hay un tiempo de aprendizaje, de discipulado. La llamada al servicio implica ser discípulos de Cristo, aprender del maestro, aprender en todo, cuanto más para un servicio concreto también, ¿verdad? Esta enseñanza y capacitación para el servicio, pues requiere dedicación, requiere atención para que ese aprendizaje pueda ser válido. Es decir, seamos buenos alumnos, ¿verdad? Y Dios usa los medios que Él considera, tiene muchos medios y personas y todo, pero sobre todo es el Espíritu Santo, como decía antes, el maestro, el que trabaja en nosotros, el que nos enseña, el que nos guía, el que nos prepara, el que nos capacita, el que nos da carismas, dones para el servicio. Juan 14, 25. Os he dicho estas cosas estando entre vosotros, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y 1 Corintios 2:12. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios para, para conocer las gracias que Dios nos ha otorgado, de las cuales también hablamos, no con palabras aprendidas de sabiduría humana, sino aprendidas del espíritu, expresando realidades espirituales. Enseñanza espiritual, maestro espiritual, el Espíritu Santo. Y finalmente el envío para realizar, llevar a cabo el trabajo encargado. Dice Jesús en su oración de Juan 17, como tú me has enviado al mundo, yo también los he enviado al mundo. Yo los he enviado. ¿Nos sentimos enviados nosotros? O sea, que Dios, por medio de Cristo, con la capacitación del Espíritu, tenga planes para nosotros de servicio en su reino ahora y también puede enviarnos en su nombre. Claro, para realizar una misión de este tipo y ser enviados de este modo, tenemos que ser discípulos primero, claro, y ser capacitados, ¿verdad? Pero Dios está llamando para esto, ¿eh? Llamando para enviar. San Pablo nos narra su experiencia a este respecto. En 1 Corintios 15, 9 dice, pues yo soy el último de los apóstoles, indigno del nombre de apóstol por haber perseguido a la iglesia de Dios, mas
Por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y la gracia de Dios no ha sido estéril en mí. Antes bien, he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. O sea, San Pablo reconoce esa capacitación, esa gracia que ha recibido como enviado, como apóstol para ese servicio. En fin, cuando Dios llama, comienza una historia particular, personal, donde está la mano de Dios trabajando en el hombre. Y trabajando significa por dentro y por fuera, por dentro de nosotros, transformándonos. Si le dejamos, porque ahí está el problema, ¿verdad? Cuando no colaboramos como él espera, se lo ponemos más difícil. Y hay cosas que no se pueden llevar a cabo porque no estamos en condiciones, a lo mejor. Y a veces pues trabaja también por fuera, moviendo circunstancias y la gente no entiende. Hay esta desgracia que me ha pasado. Pues a lo mejor estaba en el plan de Dios porque era necesario para algo que luego entenderemos, ¿verdad? La vida da muchas vueltas, pero si queremos seguir al Señor, tenemos que ver en todo su providencia, su mano admirable, su amor y su plan, su voluntad perfecta, planes con los que cuenta con nosotros y nos está preparando, modelando, trabajando para que podamos servirle. Y a veces permite situaciones difíciles para que haya un giro radical en nuestra vida, un cambio grande. Bueno, pues esto puede pasar también, ¿verdad? O de otra manera, pero Dios puede hacer lo que considere. Y a veces cuando no nos dejamos trabajar mucho por dentro, pues el Señor permite situaciones alrededor, en nuestras circunstancias, que ayudan a que ablandemos también lo de dentro. Pero todo es la mano providente de Dios, preparándonos para esas misiones o servicios que nos asignó desde la eternidad, desde el seno materno, dice Isaías, ¿verdad? Desde la eternidad. Podemos pensar cómo se sentía José cuando estaba pues en el pozo, ¿verdad? Que estaban sus hermanos deliberando si lo mataban, si lo vendían, si no sé qué tal. Llegan los mercaderes, lo venden como esclavo, luego atado con cadenas, luego está en la cárcel en Egipto. ¿Y cómo se sentiría José en medio de todas esas circunstancias? Y su padre, sin saber qué había sido de su hijo, y, y todo era un plan de Dios, un plan perfecto, ¿verdad? ¿Cómo resultó al final? En un plan de servicio para los planes de Dios. ¿Eh? Pero ahí está la fe que necesitamos en todo para aceptar las circunstancias que nos sobrevienen y saber entenderlas y responder como el Señor quiere para aprovecharlas. ¿Eh? En el caso de Abraham, pues fíjate, en Génesis 12 se nos narra la llamada. Dijo Yahvé a Abraham, vete de tu tierra y de tu patria. Hola, para empezar, estamos bien, ¿no? Vaya llamada más bonita. Vete de tu tierra y de tu patria. Y de la casa de tu padre. O sea, déjalo todo. Sal. Vete a la tierra que yo te mostraré. Encima no le dice a dónde. Ya te lo mostraré, ¿no? Pues una llamada muy fuerte, ¿verdad? Pero que está acompañada ya de un vislumbre de lo que será, porque le dice, de ti haré una nación grande, bueno, y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y sé tú una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. Por ti se bendecirán todos los linajes de la tierra. Tremendo, ¿no? Tremendo. Pero Abraham sale de su tierra, acepta en fe este plan, esta llamada, y se pone en manos de Dios, confía, se pone en marcha, lo deja todo atrás, no sabe hacia dónde tiene que ir, empieza a caminar y se pone en manos de Dios. Esto es fe práctica. ¿Eh? No sé cuántas personas en aquel tiempo estarían dispuestas a responder como respondió Abraham. Pero bueno, Dios le llama a él y responde. No sabemos si había llamado antes a otro y no había respondido, por eso llama a este, ¿verdad? No sabemos.
Pero llamó a Abraham y respondió. Eso sí que sabemos. Y hoy el Señor puede llamar así o de otras formas sorprendentes, donde quiera y como quiera. ¿Eh? No sabemos la capacidad de respuesta del hombre, pero Dios llama. Esta llamada, en el caso de Abraham, pues es el inicio de un desarrollo, de todo un plan, de ser padre de la fe. Claro, tenía que probarlo en la fe. O sea, que la misma llamada ya está contenido la preparación para la misión que tiene. Si va a ser padre de la fe, tenía que practicar la fe. Y vaya si la practicó, ¿verdad? Y va siendo preparado de fe en fe, va caminando hasta que está dispuesto a entregar a su hijo como le pide Dios. O sea, una fe total, un abandono total, porque va conociendo a Dios cada vez más y Dios le bendice, como dice ahí, como le promete, ¿verdad? Llega a vivir esas promesas, esa llamada tan grande que Dios había hecho para él. Pero esto implica nuevamente la separación del mundo y una respuesta total de corazón. Y este abandono de seguridades y todo es una ayuda para responder de verdad, para centrarse de verdad en la llamada de Dios y emplearse a fondo, ¿verdad? En ello. No distraerse, vamos a decir, sin ataduras del mundo y nada por ahí, ¿verdad? Bueno, Jeremías, Jeremías 1, 4 a 10. Dice, entonces me fue dirigida la palabra de Yahvé en estos términos. Antes de haberte formado yo en el seno materno, te conocía, y antes que nacieses, te tenía consagrado. Yo, profeta de las naciones, te constituí. Y viene el profeta con la respuesta. ¿Y qué responde? Yo dije, Señor Yahvé, mira que no sé expresarme, que soy un muchacho. O sea, otro como Moisés a lo mejor, ¿no? Que no se veía capacidades y tal. Y me dijo Yahvé, no digas soy un muchacho, pues a donde quiera que yo te envíe, irás. Y todo lo que te mande, dirás. No les tengas miedo, que contigo estoy yo para salvarte. Oráculo de Yahvé. Entonces alargó Yahvé su mano y tocó mi boca. Y me dijo Yahvé, mira que he puesto mis palabras en tu boca. Desde hoy mismo te doy autoridad sobre las gentes y sobre los reinos, para extirpar y destruir, para perder y derrocar, para reconstruir y plantar. O sea, le da la autoridad de la palabra de Dios y la pone en su boca. Le capacita, ¿verdad? Es decir, Jeremías tiene miedo, ve esto muy grande, que le supera, y es verdad, porque esto es la reacción normal del hombre a cualquier llamada de Dios. A ver quién se atreve ahí a meterse por su cuenta, ¿no? Pero si Dios llama, lo que dice él aquí a Jeremías, yo estoy contigo. Mira, no te preocupes, yo estoy contigo. Y si Dios está con nosotros, pues Él, como decíamos antes, él es el garante de que esto irá adelante, de que como Él es fiel, podemos confiar en Él. Él nos capacitará, Él nos protegerá, Él hará lo que sea necesario para que ese servicio podamos realizarlo. Siervos inútiles, pero capacitados para poder servirle por Él, por gracia. Y Jeremías, pues, lo vive esto, ¿verdad? Dios tiene la solución a nuestros problemas. No le podemos presentar un problema al Señor y decir, no, es que yo. Dios tiene la respuesta y la solución. A veces respuestas que no nos encajan, ¿eh? Que no nos gustan. Porque aquel que le dice, sí, Señor, te serviré, te seguiré, pero déjame primero enterrar a mi padre. Y le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Bueno, ¿para qué le habría dicho nada, no? Bueno, pero el Señor sabe lo que dice, a quién dice y cuándo lo dice. Si confiamos en Él, pues todo encajará, todo en su lugar, todo en su momento, todo en su sitio. La cosa es la grandeza de Dios y de su misericordia que cuenta con el hombre, que nos sigue llamando no solo a esa vocación general, a la salvación, a la santidad, a ser hijos de Dios,
y a glorificar a Dios por toda la eternidad, sino que cuenta con nosotros para servicios concretos, para misiones particulares, para edificar su reino aquí y con herramientas espirituales poderosas. A Jeremías cuando le dice que va a ser profeta, le da autoridad. Pone en su palabra palabras en su boca, pone, le toca la boca, se la cambia. Y a partir de ese momento pone en él palabras de autoridad. Y le da autoridad sobre reyes y reinos y de todo, de todo. Para derribar y edificar, para todo, tremendo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es poderosa para eso. Y le da esa misma autoridad, la de la palabra de Dios, para ser profeta de Dios. No decir sus palabras, sino las palabras de Dios, con la capacitación de Dios. Bueno, pues Dios es así. Y más ahora que vivimos en el tiempo de la gracia, en el tiempo del Espíritu. Y tenemos ahí los dones del Espíritu para, para trabajar, herramientas para servir en su reino. Y el Señor queriendo contar, como decía Isaías, ¿a quién enviaremos? ¿Y quién irá de nuestra parte? Y está esperando, a ver, muchos católicos veo por aquí, muchos que van a misa todos los domingos, a ver quién escucha mi voz, a ver, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá de nuestra parte? Y tantas cosas que el Señor está diciendo. Llama, pero a lo mejor no hay oídos. Pues a cada uno nos quiere llamar y llama, y elige, y capacita, y envía para servicios en su reino. Gloria al Señor.